Estoy preguntando que ¿dónde está mi niña? No se refería... Sí, ir a esa cabaña, coger al niño y traerlo al valle. He oído gritos, ¿qué ocurre? Voy a explicarle cómo debe tratar a una mujer. Os lo digo con la mano en el corazón. Llevo meses siguiendo Valle Salvaje, y este es, sin duda, el capítulo que más me ha hecho gritar a la pantalla de toda la temporada. Luisa le escupe a Alejo en la cara que es la mayor decepción de su vida por algo que escuchó y que no significaba lo que ella cree, y Atanasio recibe una carta misteriosa que describe como el golpe de realidad y se queda paralizado. Si os vais ahora, os vais a perder mi análisis del capítulo más intenso de toda la serie, así que quedaos hasta el final. Suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos ningún resumen diario. Y vamos con un capítulo que sinceramente me ha dejado sin palabras. Y cuando digo sin palabras lo digo literalmente, queridos espectadores, porque llevo siguiendo esta serie desde el primer capítulo. He visto cada giro, cada traición, cada lágrima. He debatido con vosotros en los comentarios cada teoría, cada sospecha, cada predicción. Y puedo deciros con total honestidad que lo que pasa hoy en Valle Salvaje supera todo lo que habíamos visto hasta ahora. No solo por las revelaciones, que son enormes, sino por la profundidad emocional de cada escena, por la manera en que los guionistas nos obligan a cuestionarnos quién merece nuestro apoyo y quién no. Y por ese cliffhanger final que me ha tenido gritándole al televisor durante 10 minutos seguidos. Pero vamos al grano, y empecemos por la escena que ha puesto a todo el palacio patas arriba, la desaparición de Leonor y la búsqueda nocturna de María. Porque lo que ocurre esta noche es probablemente la secuencia más angustiante que Valle Salvaje nos ha dado jamás. Rafael vuelve de las tierras al anochecer, busca a Leonor para preguntarle algo sobre la niña, y descubre que ni Leonor ni María están en ninguna parte. Ha revisado cada rincón del palacio, la alcoba vacía, la cuna vacía, el área de servicio, la cocina, los jardines, nada, y entonces pierde los nervios, de una manera que nunca le habíamos visto. Grita dónde está su niña con una voz que retumba por cada pared del palacio. Y aquí tengo que hacer mi primera reflexión como fan. La actuación de Rafael en esta escena es magistral, porque no es el grito de un actor interpretando a un padre desesperado. Es el grito de un hombre que ya perdió a Adriana, y que ahora siente que está perdiendo también a María. Es un grito que arrastra todo el dolor acumulado de meses. Y cuando le dice a Victoria que María es lo último que le queda de Adriana, se me han puesto los ojos cristalinos. Os lo confieso sin vergüenza. Alejo se interpone cuando Rafael quiere salir a caballo a buscarlas. Le dice que no va a permitir que salga en ese estado. Le mira a los ojos y le dice dos palabras que definen su relación como hermanos. Confías en mí. Y Rafael asiente. Deja que Alejo y Braulio organicen la batida nocturna mientras él se queda en el palacio con los nervios destrozados. Y como fan, tengo que celebrar este momento entre los hermanos, porque en medio de toda la oscuridad que rodea a Alejo, en medio del secreto del asesinato que lo está consumiendo, en medio de su ruptura con Luisa, Alejo sigue siendo capaz de estar ahí para su hermano cuando más lo necesita. Le dice, confías en mí, sabiendo que él mismo carga con un secreto que podría destruir esa confianza para siempre. Y eso, queridos espectadores, es lo que hace que Alejo sea un personaje tan fascinante, porque no es un villano ni un héroe. Es un hombre destrozado que todavía es capaz de hacer lo correcto cuando importa de verdad. Y entonces, cuando la angustia ha llegado a su punto más alto, Victoria aparece con María en brazos. La encontró en su alcoba sola llorando. La cogió y se la llevó a pasear. María está bien, pero Leonor no aparece. Se ha esfumado del valle sin dejar rastro. Y aquí tengo que ser crítico con algo que me ha parecido un fallo del palacio como organización. ¿Cómo es posible que nadie viera a Leonor marcharse? El palacio está lleno de servicio, de lacayos, de doncellas. Hay gente por todas partes a todas horas. ¿Y nadie la vio salir? ¿Nadie la vio abandonar el palacio con o sin la niña? Eso me dice dos cosas. O Leonor conocía perfectamente las rutinas del servicio y eligió el momento exacto en que nadie la vería. O alguien la vio y no dijo nada. Y ambas opciones son inquietantes. Al día siguiente, las conversaciones del servicio sobre Leonor me han dado mucho que pensar. Pepa ha dicho algo que me ha llamado mucho la atención. Ha dicho que Leonor le ponía mucho cariño a María, y mucho empeño, y ha añadido una palabra clave, demasiado, demasiado empeño. Y esa palabra, queridos espectadores, confirma una teoría que tengo desde hace capítulos. Leonor no llegó al valle por casualidad, vino buscando algo, o a alguien, y ese algo, o ese alguien, tiene que ver con María. Martín ha sugerido que quizás la asaltaron los mismos bandidos que atacaron a Victoria,
pero Francisco ha señalado que Leonor es más pobre que ellos y que nadie pagaría un rescate. Yo personalmente no creo que la hayan asaltado. Creo que Leonor se fue por su propia voluntad, pero no porque no estuviera a gusto en el palacio como sugiere Rafael, sino porque descubrió algo durante sus conversaciones con Luisa y con Pepa sobre el parto de Adriana que la empujó a actuar, y esa acción, sea cual sea, requería que se marchara del palacio sin que nadie supiera a dónde. Mi teoría como fan, y sé que es arriesgada, es que Leonor tiene una conexión directa con el bebé que supuestamente le robaron a Adriana. Quizás fue criada por Pura y Petra. Quizás es hermana del niño desaparecido. Quizás ha venido al valle buscando a su familia biológica. Y quizás se fue porque descubrió la pieza que le faltaba para completar el rompecabezas y necesita actuar antes de que alguien la detenga. Pero dejemos a Leonor y pasemos a la escena que más me ha dolido de todo el capítulo. Y os aviso que voy a ser muy directo con mi opinión, porque este momento me ha afectado personalmente como seguidor de esta pareja. La ruptura entre Luisa y Alejo. Todo empieza cuando Alejo se acerca a Luisa para preguntarle qué le pasa. Le dice que empieza a estar cansado de que le trate con la punta del pie, y Luisa le suelta todo lo que lleva guardando. Le dice que escuchó su conversación con Enriqueta. Le repite las palabras: simpatía, compasión, pena, una mujer sola, encinta, sin oficio ni beneficio. Y le dice que pensaba que era un hombre noble, honesto y leal, no el típico que te apuñala por la espalda. Y aquí tengo que posicionarme. Estoy del lado de Luisa en esta discusión. Al 100%. Porque las palabras que Alejo usó ante Enriqueta, aunque las dijera para protegerla, son objetivamente hirientes para cualquier mujer que las escuche fuera de contexto. Simpatía es lo que sientes por un vecino. Compasión es lo que sientes por un mendigo. Pena es lo que sientes por un perro abandonado. Y decir que Luisa era una mujer sin oficio ni beneficio encima embarazada es reducirla a un estereotipo de desamparada que necesita ser rescatada. Luisa tiene todo el derecho del mundo a sentirse herida. Pero al mismo tiempo, como fan que conoce toda la historia, sé que Alejo no hablaba con desprecio. Estaba protegiendo a Luisa de Enriqueta. Estaba desviando las sospechas de su tía sobre la conexión entre Evaristo y Domingo. Estaba mintiendo para que Enriqueta no investigara más. Y las palabras que usó, aunque hirientes, eran una estrategia de supervivencia. El problema es que Alejo no puede contarle esto a Luisa, porque para explicar por qué le dijo eso a Enriqueta tendría que confesar que mató a Domingo. Y eso destruiría no solo su relación con Luisa, sino su vida entera. Así que se queda mudo. Luisa le pide que le cuente el resto de la conversación, y él no puede hablar. Y ese silencio es lo que confirma todas las sospechas de Luisa. La frase que me ha roto el corazón es cuando Luisa le dice que ha sido estúpida por pensar que podrían respetarse como dos iguales, que el origen y los títulos sí importan, que no son iguales, y que ella jamás habría hablado así de él. Esa frase es demoledora porque Luisa no solo está rompiendo con Alejo, está renunciando al sueño que los unía. El sueño de que un noble y una criada pudieran amarse sin que la clase social marcara la diferencia, ese sueño ha muerto hoy. Y con él ha muerto algo dentro de Luisa que va a costar mucho resucitar. Y cuando Alejo intenta tocarla y Luisa le dice, no me toques, he sentido físicamente el dolor de ambos. Porque Alejo la ama con toda su alma, y Luisa lo ama, aunque no quiera admitirlo. Pero entre ellos se ha levantado un muro de palabras malinterpretadas y secretos imposibles de confesar que ninguno de los dos puede derribar. Y eso, queridos espectadores, es la tragedia más pura que puede existir. Dos personas que se aman separadas por un malentendido que ninguna puede resolver. Pasemos ahora a la trama que más rabia me da de toda la serie y que hoy ha dado un paso más hacia la catástrofe. La farsa del falso embarazo de Matilde. Porque hoy Matilde y Atanasio han tenido su primera discusión seria por el cuidado de María, y la ironía de esa discusión es tan cruel que necesito comentarla. Matilde le ha dejado a Atanasio cuidando a María mientras bajaba a la cocina. Atanasio ha dejado a la niña sola para ir a buscar unos documentos al despacho. Matilde ha vuelto, ha encontrado la cuna vacía, y casi le da un infarto pensando que María había desaparecido otra vez. Bárbara la ha encontrado con la niña, y la crisis se ha resuelto. Pero la discusión posterior entre Matilde y Atanasio ha sido la primera grieta real en su relación. Y lo que me pone enfermo como fan es la frase de Matilde cuando le dice a Atanasio que de aquí a unos meses va a ser padre de una criatura igual, porque esa criatura no existe. Victoria paga a Benigna para mantener la farsa, y Matilde está practicando la maternidad con María, creyendo que pronto tendrá a su propio hijo.
Cada vez que sonríe hablando de bebés, cada vez que le dice a Atanasio que le va a venir muy bien practicar, la ironía me destroza un poco más, porque la única maternidad que Matilde va a experimentar es esta, la de cuidar a la hija de otro. Y cuando descubra la verdad, este recuerdo de haber sido feliz preparándose para una maternidad falsa va a ser el recuerdo más amargo de su vida. Y Atanasio tampoco se libra de mi crítica, porque su reacción cuando Matilde le pregunta si se siente cómodo con la niña me ha parecido reveladora. En lugar de abrirse, de confesar que se siente abrumado, de admitir que cuidar de un bebé le aterra, ha desviado la conversación. Le ha dicho que ya llegará su momento de ser padre, que ahora tiene obligaciones que atender, y se ha marchado al despacho. Alde. Como fan tengo que decir que entiendo a Atanasio. Tiene trabajo acumulado. El duque y José Luis dependen de él. Y no puede desatender sus obligaciones profesionales porque le hayan encargado cuidar a una niña que no es suya, pero la manera en que lo ha gestionado ha sido torpe. Porque Matilde no necesitaba que le dijera que ya llegará su momento. Necesitaba que le dijera que tiene miedo, que no sabe cómo cuidar a un bebé, que se siente abrumado, que la quiere pero que necesita ayuda. Y en lugar de eso, le ha dicho que tiene cosas más importantes que hacer. Y eso, para una mujer que lleva semanas soñando con ser madre, duele como un puñetazo en el estómago. Y mientras Matilde y Atanasio procesan su primera crisis, en la cocina del palacio don Amadeo ha dado el paso más arriesgado de toda su carrera culinaria. Y os voy a ser muy sincero, esta trama me encanta porque es el alivio cómico que esta serie necesita desesperadamente. Pero hoy ha dejado de ser solo cómica para convertirse en genuinamente preocupante. Don Amadeo ha utilizado por primera vez las técnicas del cuaderno del viajero para cocinar directamente para los señores sin avisar a nadie. Ha preparado una carne ahumada con matojos secos y un segundo plato de setas con una preparación experimental. Francisco, al enterarse, casi se desmaya. Ha mandado a Martina entretener a don Amadeo en el huerto. Y mientras tanto, ha corrido a buscar a Pepa para sustituir el segundo plato. La operación ha sido un éxito parcial. Pepa ha preparado un plato alternativo. Francisco ha tirado el segundo plato de don Amadeo a los perros. Pero el primer plato, la carne ahumada con matojos, ha llegado intacto a la mesa de los señores. Y don Amadeo ha explicado su técnica a Pepa con orgullo. Coge los matojos, los quema, y antes de que estén apagados, los espolvorea sobre la carne. Y ha dicho que en la cocina lo importante no es el gusto sino el olfato, que el humo le da a la carne ese puntito que le falta. Como fan tengo que decir que la escena de don Amadeo explicando su técnica del ahumado con matojos me ha hecho reír y llorar al mismo tiempo. Reír porque el hombre está genuinamente convencido de que es un genio culinario. Y llorar porque Francisco sabe que si ese plato llega a la boca de los señores, el resultado va a ser catastrófico. Y la cara de Pepa cuando don Amadeo le dice que suena delicioso conteniendo la risa es probablemente la mejor actuación cómica de toda la temporada. Pero lo que más me preocupa es la conversación posterior entre Francisco y Martín. Francisco ha planteado el peor escenario posible. Le ha dicho a Pepa que imagine que los señores organizan un banquete para decenas de personas, que su padre querrá inventar todos los platos, que ellos podrán sustituir alguno pero que alguno se les colará, y que acabará asesinando a un noble inocente. La frase es hilarante, pero también aterradora, porque es completamente posible. Y entonces Francisco y Martín se han planteado la opción más difícil, contarle la verdad a don Amadeo, decirle que llevan días sustituyendo sus platos por los de Pepa, que los elogios que recibió de Braulio y de Hernando eran por platos que cocinó Pepa, que sus creaciones reales acabaron en el plato de los perros. Como fan, espero que lo hagan pronto, porque por un lado me da pena don Amadeo, y sé que la verdad le va a romper el corazón, pero por otro lado, alguien tiene que frenar esta locura antes de que ocurra un desastre real. Y mientras la crisis culinaria sigue su curso, en otro rincón del Valle Rafael resuelve el problema del cuidado de María acudiendo a Luisa. Y la escena entre ambos me ha parecido preciosa. Rafael le dice que no se le ocurre otra persona para cuidar de María, que Adriana pensaría exactamente lo mismo. Luisa duda al principio, pero acaba aceptando con una condición: que Matilde, Bárbara y Pedrito la ayuden. Rafael acepta encantado, y le dice que María no va a estar en manos de una mujer maravillosa, sino de 3 mujeres maravillosas. Como fan celebro esta decisión, porque Luisa, Matilde, Bárbara y Pedrito son probablemente las 4 personas del Valle que más genuinamente quieren a María. Luisa, por el recuerdo de Adriana. Matilde por su instinto maternal. Bárbara como hermana de Adriana.
y Pedrito como tío entregado. María está en las mejores manos posibles. Y eso, después del susto de la desaparición de Leonor, es un consuelo que todos necesitábamos. ¿Aparecerá Leonor? ¿Conseguirá Alejo recuperar a Luisa? ¿Sobrevivirán los señores al primer plato de don Amadeo? Y mientras Rafael respira aliviado sabiendo que su hija está ahora en las mejores manos posibles, mientras Luisa acepta el reto de cuidar de María con la ayuda de Matilde, Bárbara y Pedrito, mientras Francisco y Martín se debaten entre contarle la verdad a don Amadeo o seguir tirando sus platos a los perros, el capítulo nos lleva hacia las escenas que de verdad van a cambiar el rumbo de toda la serie. Y os aviso desde ya que lo que viene a continuación me ha generado tantas emociones contradictorias que voy a necesitar vuestra ayuda en los comentarios para procesarlas todas. Empecemos por la escena que considero la más importante de todo el capítulo desde el punto de vista estratégico, la conversación entre Dámaso y Mercedes que precede a la tormenta. Porque antes de que José Luis irrumpa gritando en casa de Mercedes, antes de que la amenaza que lanza a Victoria obligue a todos a tomar partido, Dámaso y Mercedes han tenido un intercambio a solas que me ha sorprendido por su honestidad. Dámaso se ha acercado a Mercedes por la mañana temprano en el despacho, y en lugar de presionarla una vez más para que se una a su plan, ha hecho algo que no le habíamos visto hacer nunca. Ha pedido disculpas. Le ha dicho que siente que no ha sido justo con ella, que la ha presionado una y otra vez para que se uniese a su ofensiva contra José Luis y Hernando. Y como fan, tengo que reconocer que este momento me ha pillado por sorpresa. Porque Dámaso no es un hombre que pida disculpas fácilmente, es un hombre de acción, de planes, de estrategias, no de sentimientos ni de remordimientos, y que se acerque a Mercedes con humildad, reconociendo que la ha presionado demasiado, dice mucho sobre lo que esa mujer significa para él. No es solo una aliada, no es solo una pieza en su tablero, es alguien cuya opinión le importa de verdad. Y eso, viniendo de Dámaso, es probablemente la declaración de amor más sincera que le ha hecho nunca. Mercedes le ha preguntado qué sucedería si ella cambiase de opinión, si finalmente no se uniera a él y a Victoria, y la respuesta de Dámaso me ha parecido perfecta. Le ha dicho que la comprendería, pero que seguirían adelante sin ella, con o sin Mercedes, porque es cuestión de justicia y de supervivencia. Me gusta esta respuesta porque es honesta sin ser manipuladora. Dámaso no le ha dicho que sin ella todo se derrumba, no le ha hecho sentir culpable, no le ha puesto presión emocional. Le ha dicho simplemente que la respeta lo suficiente como para aceptar su decisión, sea cual sea. Y paradójicamente, esa libertad es exactamente lo que Mercedes necesitaba para poder elegir sin sentirse coaccionada. Mercedes le ha preguntado si no cree que sería mejor abandonar la lucha y vivir en paz, que ya ha ganado, que le ha arrebatado a José Luis su ducado, que puede retirarse tranquilamente. Y como fan, entiendo perfectamente la postura de Mercedes. Es una propuesta razonable, lógica, sensata, la clase de propuesta que cualquier persona con sentido común aceptaría. Pero Dámaso no tiene sentido común cuando se trata de José Luis y Hernando, y su explicación de por qué no puede rendirse me ha convencido más de lo que esperaba. Le ha recordado que José Luis y Hernando intentaron matar a Victoria para acabar con él, que si se quedara de brazos cruzados lo quitarían de en medio de cualquier manera, que se ve en la obligación de desvelar su verdadera identidad, porque si no, estaría firmando su sentencia de muerte. Y aquí tengo que hacer una reflexión que sé que va a generar debate en los comentarios. ¿Tiene razón Dámaso? ¿De verdad está en peligro de muerte si no actúa? Mi opinión como fan es que sí. José Luis y Hernando ya han demostrado que son capaces de todo. Organizaron el asalto a la Calesa que casi mata a Victoria. Tienen un encargo activo contra ella y contra Dámaso que están esperando reactivar cuando las aguas se calmen, y Hernando está a punto de ir a la Santa Hermandad a verificar si Victoria mintió sobre la denuncia. Si descubre que mintió, será la excusa perfecta para pasar a la acción. Así que Dámaso tiene razón. Si no actúa primero, será destruido. La pregunta no es si debe actuar, sino cuándo y cómo. Y revelar su verdadera identidad como esposo legítimo de Victoria es probablemente la única jugada que puede cambiar las reglas del juego de manera definitiva. Pero la decisión final de Mercedes no llega por las palabras de Dámaso, llega por los actos de José Luis, y aquí es donde el capítulo nos regala la escena más violenta y más tensa de toda la serie. Todo empieza cuando Victoria le cuenta a José Luis que don Eduardo ha propuesto a Rafael compartir los gastos de las tierras, y José Luis explota. Sale disparado hacia la casa de Mercedes buscando a Dámaso. Entra gritando. Pregunta dónde está esa rata. Victoria intenta razonar con él.
Le dice que la propuesta traería beneficios a ambas casas, que como administradora de las tierras, ve que todos saldrían ganando. Pero José Luis no escucha. Le dice que no lo traten como a un estúpido. Victoria le pide que se vaya y regrese, cuando esté más tranquilo. Le recuerda que esa es la casa de Mercedes, y que se irá si ella se lo ordena. Y José Luis suelta la amenaza más escalofriante de toda la serie. Le dice que ella tiene la culpa de todo, que empezó todo cuando se alió con Damaso, que va a ser la responsable de lo que va a pasar, que los desplantes de Damaso a don Hernando y a él les van a salir muy caros, que si fuera inteligente se habría dado cuenta de que Damaso no tiene nada que hacer frente a Hernando, y que le aconseja que elija bien a sus aliados. Victoria le pregunta si la está amenazando. José Luis le contesta que la está aconsejando. Tú verás. Y se marcha. Como fan, tengo muchas cosas que decir sobre esta escena. La primera es que José Luis ha cruzado una línea que no puede descruzar, porque una cosa es conspirar a puerta cerrada con Hernando para destruir a Victoria. Y otra muy distinta es entrar en la casa de otra persona gritando amenazas como si fuera el dueño del mundo. José Luis no solo ha amenazado a Victoria, ha violado el espacio de Mercedes. Ha demostrado que para él no existen límites ni respeto cuando se trata de imponer su voluntad, y eso lo convierte en el personaje más peligroso del valle, no porque sea el más listo, sino porque es el más impredecible. La segunda cosa que tengo que decir es sobre Victoria, y aquí voy a ser justo con ella, aunque me cueste. Porque la manera en que Victoria ha sostenido la mirada de José Luis sin retroceder ni un milímetro me ha parecido extraordinaria. Esa mujer tiene muchos defectos. Es manipuladora, cruel, despiadada. Paga a Benigna para mantener la farsa del embarazo de Matilde. Ha hecho cosas imperdonables. Pero en esta escena ha demostrado una dignidad y un coraje que le honran. Cuando le pregunta a José Luis si la está amenazando, no hay miedo en su voz. Hay desafío. Y eso, viniendo de una mujer que está siendo intimidada por un hombre furioso en una casa que no es la suya, requiere una valentía que pocos personajes de esta serie poseen. Y la tercera cosa, la más importante, es sobre Mercedes, porque Mercedes ha presenciado toda la escena, ha visto con sus propios ojos cómo José Luis entraba gritando en su casa, ha escuchado cada amenaza, ha sentido la violencia verbal resonar en las paredes de su hogar, y lo que ha visto le ha cambiado la perspectiva para siempre. Cuando Victoria le cuenta a Damaso lo que ha pasado, Damaso quiere ir a enfrentarse a José Luis directamente. Le dice que no puede quedar así, que no puede venir a la casa de Mercedes y amenazarla como si nada, que hay que pararle los pies, pero Victoria lo frena. Le dice que enfrentándose directamente no va a conseguir nada. Y entonces Mercedes interviene con las palabras que lo cambian todo. Le dice a Damaso que sabe que estos últimos días ha mostrado dudas sobre su plan, que no la convencía la idea de destapar su verdadera identidad y sobre todo la de proteger a Victoria, pero que quiere que sepa que no se va a echar atrás, que le dijo que sí y que reitera su respuesta, que cuenta con su apoyo. Como fan celebro esta decisión de Mercedes, y voy a explicar por qué. Porque sé que muchos de vosotros pensaréis que Mercedes se está equivocando, que aliarse con Victoria, la mujer que mató a su hermana Pilara, es un error imperdonable, que está traicionando la memoria de su hermana. Y lo entiendo, pero pensadlo desde la perspectiva de Mercedes. Mercedes ha visto a José Luis entrar en su casa gritando y amenazando. Ha escuchado a Damaso explicar que si no actúa, será asesinado. Ha comprendido que José Luis y Hernando no van a parar hasta destruir a todos los que se interponen en su camino. Y ha decidido que el enemigo más peligroso no es Victoria, a la que puede vigilar de cerca, sino José Luis y Hernando, que conspiran en las sombras y que ya intentaron matar a alguien. Mercedes no se ha aliado con Victoria por amor ni por admiración, se ha aliado con ella por supervivencia, porque ha comprendido que en esta guerra no hay bandos buenos ni malos, solo hay bandos que te destruyen más rápido y bandos que te destruyen más lento. Y entre José Luis y Victoria, ha elegido al bando que al menos la tiene como aliada, en lugar de como objetivo. Y mientras esta alianza se sella, en otro rincón del valle, Rafael se enfrenta a su padre y a Hernando por la propuesta de don Eduardo. Y la escena me ha parecido brillante porque muestra la evolución de Rafael como duque. Hernando le ha dicho que si conociera a don Eduardo como ellos lo conocen, no le prestaría oídos, que le piden que se aleje de ese hombre por el bien de ambas familias. Y Rafael, con esa firmeza que le sale cada día más natural, les ha preguntado directamente qué saben de don Eduardo que él no sepa, o si van a seguir limitándose a decirle que no haga tratos sin explicar por qué. Como fan me encanta esta versión de Rafael.
porque el Rafael del primer capítulo habría aceptado la orden de su padre sin rechistar, habría agachado la cabeza y habría obedecido. Pero Rafael no. Rafael pregunta, exige razones, demanda explicaciones, y cuando no las recibe, toma sus propias decisiones. Es exactamente el duque que el valle necesita. Y cada escena donde planta cara a su padre y a Hernando me confirma que la decisión de José Luis de cederle el título, aunque fuera por las razones equivocadas, fue la mejor decisión que ha tomado en su vida. Y mientras Rafael evoluciona como líder, en la casa pequeña Victoria protagoniza otra escena que me ha dejado dividido como fan. Se presenta a visitar a Pedrito y Bárbara una vez más para repetirles la propuesta de mudarse al palacio. Le dice a Pedrito que desde la pérdida de Adriana se ha dado cuenta de cuáles son las cosas importantes, que ellos son su familia, su verdadera familia, que los necesita a su lado. Y como fan tengo que preguntarme algo que me lleva rondando la cabeza varios capítulos. ¿Es sincera Victoria cuando dice estas cosas? ¿De verdad quiere a Pedrito y a Bárbara cerca por amor familiar? ¿O los quiere en el palacio para controlarlos más de cerca y evitar que sigan investigando sobre Adriana? Mi opinión es que es una mezcla de ambas cosas. Creo que Victoria siente un cariño genuino por Pedrito y Bárbara. Son los hijos de su sobrino Evaristo, son la sangre de Adriana. Y Victoria, por mucho daño que haya hecho, es capaz de sentir afecto real por las personas de su familia, pero al mismo tiempo, creo que quiere tenerlos cerca para vigilarlos, porque sabe que Bárbara está investigando, sabe que hace preguntas, y tenerla en el palacio le permitiría controlar cada movimiento que haga. Pero Bárbara no ha caído en la trampa. Cuando se ha quedado a solas con Victoria, ha estallado. Le ha preguntado cómo puede ser tan cínica. Le ha recordado que dejó la casa sin comida, que ordenó envenenar el pozo y que estuvo a punto de envenenar a Pedrito. Y le ha dicho que no vuelva a usar a su hermano en su beneficio, que no le hable más de la dichosa mudanza. Como fan aplaudo a Bárbara con las dos manos, porque esta joven le ha dicho a Victoria en la cara lo que nadie en todo el valle se atreve a decirle, y lo ha hecho sin escudos, sin estrategias, sin medias tintas. Le ha preguntado incluso cómo puede hablar de solidaridad entre mujeres cuando mató a su hermana, refiriéndose a Pilara. Es una acusación directa de asesinato lanzada a la cara de la asesina. Y Victoria, por primera vez en mucho tiempo, se ha quedado sin respuesta. Pero como fan, también tengo que señalar que la decisión de Bárbara de no mudarse al palacio tiene una consecuencia estratégica importante, porque si hubiera aceptado, habría podido vigilar a Victoria desde dentro. Habría tenido acceso a sus conversaciones, a sus movimientos, a sus secretos, y eso habría sido oro puro para su investigación sobre el robo del bebé de Adriana. Al rechazar la propuesta, Bárbara se ha quedado sin esa ventaja, y ahora tendrá que encontrar otra manera de acercarse a la verdad. Hablando de la investigación, hoy ha sufrido un revés importante. Luisa ha ido al pueblo a hablar con Aurora. Ha intentado presionarla para que cuente lo que sabe sobre el parto de Adriana. Pero Aurora no le ha contado nada nuevo. Sigue convencida de que Victoria la alejó del parto, pero no tiene pruebas, y lo único que quiere es no meterse en líos. Luisa le ha dado la noticia a Bárbara con frustración. «Volvemos al principio», le ha dicho. Y Bárbara, desesperada, ha vuelto a plantear la opción de ir a la cabaña de Pura y Petra directamente. Pero Luisa le ha recordado todos los obstáculos, que Pura y Petra siempre están en guardia, que son muy listas, que si las pillan se meterían en un problema enorme. Como fan, tengo que ser sincero. La investigación de Bárbara y Luisa está estancada, y aunque admiro su determinación, necesitan un golpe de suerte, una pieza nueva que caiga del cielo. Un testigo que se atreva a hablar, un documento que aparezca donde no debería, algo que les abra una puerta que hasta ahora ha estado cerrada con llave, porque la valentía sin herramientas no basta para derribar muros. Y el muro que protege el secreto de Adriana es cada día más alto. Y mientras Bárbara y Luisa buscan caminos que parecen no existir, en otro rincón del valle, José Luis muestra una faceta que como fan me ha dejado helado. Cuando Victoria le pregunta si ha hablado con Rafael sobre la situación de María, José Luis contesta que le trae sin cuidado, que como si no tiene quien la cuide, que es problema de Rafael, que él es el Padre, la Madre y el Espíritu Santo, y que a partir de ahora que apechugue con lo que se le viene encima. Como fan tengo que decir que esta es probablemente la frase más despreciable que José Luis ha pronunciado en toda la serie, porque María es su nieta, es una niña inocente. No tiene la culpa de la guerra entre su padre y su abuelo, y José Luis acaba de decir en voz alta que le trae sin cuidado lo que le pase.
Es un acto de abandono emocional tan grande que nos obliga a replantearnos quién es realmente este hombre. Porque una cosa es ser un padre controlador y manipulador, y otra muy distinta es abandonar a tu propia nieta como moneda de cambio en una guerra de poder. Y lo más preocupante es lo que esto revela sobre la capacidad de José Luis para hacer daño. Si es capaz de abandonar a María sin pestañear, ¿de qué más será capaz cuando decida pasar a la acción contra Damaso y Victoria? La respuesta me aterra, y creo que debería aterrar a todos los personajes del Valle que todavía confían en que José Luis tiene algún límite moral, porque hoy ha demostrado que no lo tiene. Y mientras José Luis abandona a su nieta y amenaza a Victoria, en la cocina del palacio don Amadeo sigue con su revolución culinaria ajeno a todo. Ha explicado a Pepa su técnica del ahumado con matojos secos, con un orgullo que me ha hecho reír y llorar al mismo tiempo. Le ha dicho que en la cocina lo importante no es el gusto, sino el olfato, que el humo le da a la carne ese puntito que le falta. Francisco y Martín se han planteado después la opción de contarle la verdad, decirle que llevan días sustituyendo sus platos, que los elogios que recibió no eran por sus creaciones, que la comida que cocina es incomible. Martín ha apoyado la idea. Ha dicho que hay que abrirle los ojos, aunque les cueste un gran enfado, y una decepción mayor aún. Como fan, espero que lo hagan pronto, porque la situación se ha vuelto insostenible. Don Amadeo ha servido su primer plato experimental directamente a los señores sin que nadie pudiera impedirlo. Y si el próximo plato es peor que la carne ahumada con matojos, las consecuencias podrían ser reales. Pero también entiendo el dilema de Francisco. Porque contarle la verdad a su padre significaría destruir la ilusión que le ha devuelto las ganas de vivir. Y ningún hijo quiere hacer eso, aunque la alternativa sea peor. La relación entre Francisco y Pepa en medio de esta crisis culinaria sigue siendo una de mis tramas favoritas de la serie. La manera en que Pepa acepta cocinar doble refunfuñando, pero sin dudarlo. La manera en que Francisco le pide ayuda con cara de cordero degollado. La manera en que ambos se complementan en la cocina como una maquinaria perfecta que funciona a pesar de las quejas y los reproches. Hay una química entre estos dos personajes que va mucho más allá de la amistad profesional. Y como fan, espero que la serie explore esa conexión más profundamente en los próximos capítulos. Y mientras la cocina sigue siendo un campo de batalla, en el palacio principal se produce una escena breve pero significativa sobre la búsqueda de una nueva aya para María. Rafael ha hablado con Enriqueta sobre el tema. Le ha dicho que quiere buscar candidatas adecuadas que se parezcan a Leonor y que salgan dos favoritas a la primera de cambio. Victoria se ha ofrecido a participar en la selección. Como fan, esta escena me preocupa, porque que Victoria tenga influencia en la selección de la nueva aya significa que puede colocar a alguien de su confianza al lado de María. Alguien que le reporte sobre todo lo que pasa en la vida de la niña. Alguien que pueda usar como instrumento de control. No digo que lo vaya a hacer necesariamente, pero conociendo a Victoria, la posibilidad está ahí, y deberíamos estar atentos. Y también me ha llamado la atención la petición de Rafael de que las candidatas se parezcan a Leonor. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Quiere alguien con la misma personalidad? ¿Con la misma conexión con María? ¿O quiere a alguien que le recuerde a la mujer que desapareció porque en el fondo siente que la perdió de la misma manera que perdió a Adriana? Es una petición que dice mucho sobre el estado emocional de Rafael, y que me hace pensar que la desaparición de Leonor le ha afectado más de lo que quiere admitir. Y mientras todos estos dramas se entrelazan, la escena de Atanasio quedándose solo con María por primera vez merece una mención especial, porque Matilde le ha dicho que cuidar de la niña le va a venir muy bien para practicar para cuando sea padre. Y Atanasio, intentando imaginar la paternidad, ha confesado algo entrañable. Ha dicho que cuando piensa en su futuro hijo, se lo imagina enseñándole a pescar o a montar a caballo, pero que así, tan pequeñito como María, no alcanza a imaginárselo. Como fan me ha enternecido esta confesión, porque muestra a un Atanasio que no es que no quiera ser padre, es que no sabe cómo serlo, no tiene referentes, no tiene experiencia. Y la idea de ser responsable de un ser humano que depende completamente de él, le aterra más de lo que puede expresar con palabras. Es un miedo legítimo que muchos padres primerizos sienten pero que pocos se atreven a confesar. Y que Atanasio lo haga ante Matilde con esa vulnerabilidad, dice mucho de la confianza que existe entre ellos a pesar de la crisis de hoy. Pero la ironía es demoledora, porque Atanasio está aterrorizado ante una paternidad que nunca va a llegar. Victoria paga a Benigna para mantener la farsa del embarazo. Y cada vez que Matilde le dice que practique con María para cuando sea padre,
Cada vez que habla de su futuro hijo con ilusión, la mentira se agranda un poco más. Y cuando explote, va a arrasar con todo. ¿Revelará Damaso su identidad? ¿Descubrirá Hernando que Victoria mintió? ¿Se atreverá Francisco a contarle la verdad a don Amadeo? Y mientras Francisco se debate entre la lealtad a su padre y la supervivencia del palacio entero, mientras los perros del valle comen mejor que nunca gracias a los platos experimentales de don Amadeo, mientras Mercedes sella su alianza con Damaso, sabiendo que está protegiendo a la mujer que mató a su hermana Pilara, mientras Bárbara le dice a Victoria en la cara que es una cínica y le prohíbe que vuelva a usar a Pedrito, el capítulo nos lleva hacia su cierre final con una fuerza que sinceramente no esperaba. Porque todavía quedan escenas que no hemos analizado, conexiones que no hemos hecho, y un misterio final que me ha dejado con la boca abierta y con más preguntas que respuestas. Empecemos por algo que ha pasado casi desapercibido entre tanto drama, pero que como fan me parece fundamental para entender lo que viene. La conversación entre José Luis y Victoria sobre Rafael y María, que precede a toda la confrontación posterior. Porque antes de que José Luis salga disparado hacia la casa de Mercedes a buscar a Damaso, ha tenido lugar un intercambio con Victoria que revela hasta qué punto este hombre ha perdido la brújula moral. Victoria le ha preguntado si ha hablado con Rafael sobre la situación de María. Le ha sugerido que debería hacerlo de inmediato. Y José Luis, con esa frialdad que cada día me resulta más difícil de digerir, le ha contestado que lo que debería es hacer lo que le venga en gana, al igual que hace el señor Duque. Victoria ha insistido preguntándole si no le preocupa quién va a cuidar de su nieta, y José Luis ha soltado la frase que me ha dejado sin palabras. Le trae sin cuidado, como si no tiene quien la cuide. Es problema de Rafael. Como fan necesito detenerme aquí para decir algo que me sale del alma. José Luis acaba de abandonar emocionalmente a su propia nieta, una niña que acaba de perder a su cuidadora. Una niña que fue encontrada sola llorando en su cuna. Una niña que es la última conexión viva con Adriana. Y su abuelo dice que le trae sin cuidado. He visto muchas cosas en esta serie. He visto asesinatos, envenenamientos, farsas de embarazo, robos de bebés, pero esta frase de José Luis me parece la más cruel de todas. Porque las otras maldades, al menos, tienen un motivo. Victoria envenena el pozo para conseguir algo. Paga a Benigna para hacer daño a Matilde por aborrecimiento. Pero José Luis abandona a María, sin motivo, solo por rencor hacia Rafael. Solo porque su hijo no le hace caso. Y usar a una niña inocente como arma de castigo contra tu propio hijo es un nivel de desprecio humano que me resulta genuinamente perturbador. Y lo que me preocupa como fan es lo que esto anuncia. Porque si José Luis es capaz de esto, de abandonar a su nieta sin pestañear, ¿de qué más será capaz cuando decida pasar a la acción contra Damaso y Victoria? La respuesta me da miedo. Y creo que debería darles miedo a todos los personajes del Valle que todavía creen que José Luis tiene algún límite. Victoria, al escucharlo, ha pedido a Enriqueta que salga de la estancia. Ha dicho que quiere hablar a solas con su esposo. Y lo que le ha contado después es lo que ha encendido la mecha que ha provocado toda la confrontación. Le ha revelado la propuesta de don Eduardo para compartir gastos, y José Luis ha explotado. Y aquí como fan tengo una teoría que quiero compartir con vosotros. Creo que Victoria eligió deliberadamente el momento y la manera de darle la noticia a José Luis. Sabía que iba a enfurecerse. Sabía que iba a salir corriendo a buscar a Damaso. Y sabía que su reacción violenta, presenciada por Mercedes, podría ser exactamente lo que necesitaban para convencerla de unirse al plan. Lo hizo a propósito. ¿Manipuló a José Luis para que Mercedes viera al monstruo con sus propios ojos? Yo creo que sí, porque Victoria nunca hace nada sin un motivo. Y si la amenaza de José Luis fue la chispa que empujó a Mercedes a tomar su decisión, Victoria podría ser la mano que encendió esa chispa deliberadamente. Es el tipo de jugada maestra que define a este personaje. Usar la furia de tu enemigo como arma contra él mismo. Provocar exactamente la reacción que necesitas en el momento preciso. Y sentarte a esperar los resultados sabiendo que todo ha salido según el plan. Si mi teoría es correcta, Victoria acaba de demostrar una vez más que es la estratega más brillante del Valle. Y la más peligrosa, porque una mujer capaz de manipular a José Luis para que se autodestruya frente a Mercedes es una mujer capaz de cualquier cosa. Y mientras Victoria juega sus partidas de ajedrez multidimensionales, en otro rincón del Valle Enriqueta protagoniza una escena breve pero cargada de significado que me tiene intrigadísimo. Ha buscado a Atanasio para una conversación privada. Le ha pedido que cierre la puerta. Y le ha dicho que quería hablar con él en privado. Como fan llevo toda la tarde dándole vueltas a esta escena.
¿Qué quiere Enriqueta de Atanasio? ¿Por qué lo busca a él y no a otra persona? ¿Qué tiene que decirle que requiere privacidad absoluta? Mi primera teoría es que tiene que ver con la confesión de Alejo. Quizás Enriqueta necesita consejos sobre qué hacer con la verdad que acaba de descubrir. Atanasio es el hombre más discreto del palacio, el más leal, el que mejor conoce los entresijos legales del ducado. Si Enriqueta necesita a alguien de confianza para navegar la situación del asesinato confeso de su sobrino, Atanasio sería la persona ideal. Mi segunda teoría es que tiene que ver con sus sospechas sobre Evaristo y don Domingo. Quizás quiere que Atanasio investigue si hay algún registro que conecte a Domingo con Luisa o con el Valle antes de la fecha que Alejo le ha dado. Atanasio tiene acceso a documentos, archivos, registros de la finca. Si hay alguna prueba de que Domingo estuvo en el Valle antes de su última visita, Atanasio podría encontrarla. Y mi tercera teoría, la más arriesgada, es que Enriqueta ha descubierto algo durante la noche de la desaparición de Leonor que necesita compartir con alguien de confianza. Quizás vio algo que los demás no vieron. Quizás escuchó algo que no debería haber escuchado. Quizás Leonor le dijo algo antes de marcharse que Enriqueta necesita verificar. Sea cual sea la razón, esta conversación a puerta cerrada es una semilla que los guionistas han plantado con maestría. Y cuando germine, las consecuencias van a ser enormes. Y mientras Enriqueta trama algo en secreto con Atanasio, en la casa pequeña Matilde sigue viviendo su mejor momento, sin saber que todo es mentira. Hoy hemos visto escenas de ternura entre Matilde y la pequeña María que como fan me han conmovido profundamente y al mismo tiempo me han destrozado por dentro. Porque Matilde cuida de María con una devoción que le sale del alma. La peina, la mece, le canta, la abraza. Y cada gesto de maternidad que hace con esa niña es un ensayo para la función que cree que va a protagonizar en unos meses cuando nazca su propio hijo. El hijo que Victoria ha inventado, el hijo que no existe. Y la escena donde Matilde le dice a Atanasio que cuidar de María le va a venir muy bien para lo que le venga el día de mañana, me ha partido el corazón en dos. Porque Matilde habla del futuro con una certeza que solo puede tener una mujer que no sabe que la están engañando. Está comprando lana mentalmente para tejer ropita. Está eligiendo nombres con su esposo. Está practicando la maternidad con la hija de otro creyendo que pronto tendrá a la suya. Y lo más cruel de todo es que Victoria, la mujer que paga a Benigna para mantener esta farsa, es también la mujer que ha dejado a Matilde al cuidado de María. Es como si le hubiera dado un juguete para que practique antes de quitarle todo. Mira, Matilde, cuida de esta niña para que aprendas a ser madre, porque cuando descubras que tu embarazo es falso, al menos tendrás el recuerdo de haber sido madre durante unos días con la hija de otro. Como fan necesito que llegue pronto el momento en que Atanasio descubra la verdad. Porque ese hombre, ese secretario que se desvive por su esposa, que la cuida como si fuera de cristal, que le promete ir al pueblo a comprar lana y después a la taberna del mariscal, merece saber la verdad. Y cuando la sepa, su reacción va a ser de las que no se olvidan. Porque Atanasio es tranquilo y educado, pero cuando se trata de proteger a Matilde, es capaz de todo. Y Victoria, que lo detesta precisamente por eso, va a descubrir que subestimarlo fue el peor error de su vida. Y hablando de Atanasio, llegamos al momento que cierra este capítulo con el cliffhanger más potente de toda la temporada. Porque al final del día, después de la discusión con Matilde sobre María, después de las tensiones por el cuidado de la niña, después de todo lo que ha ocurrido, Atanasio recibe una carta. Matilde le pregunta qué sucede, si hay noticias sobre el asalto. Atanasio le contesta que ya no cree. Matilde insiste preguntando qué reza la carta. Y Atanasio, con la voz apenas audible y la mirada perdida en el papel que tiene entre las manos, pronuncia las 3 palabras que cierran el capítulo. Dicen que es el golpe de realidad. El golpe de realidad. Como fan, llevo desde que terminé el capítulo dándole vueltas a estas 3 palabras. Y tengo varias teorías que quiero compartir con vosotros, porque necesito saber qué pensáis. Mi primera teoría es que la carta viene de la Santa Hermandad. Quizás Hernando ya ha hablado con el capitán y ha descubierto que la denuncia del asalto a la Calesa no existe. Y la carta es la confirmación oficial de que Victoria y Dámaso mintieron. Si es así, el golpe de realidad sería que Atanasio descubre que las personas a las que sirve han estado engañando a todo el mundo, y eso podría empujarlo a tomar decisiones que cambien su lealtad para siempre. Mi segunda teoría, y esta es la que más me intriga, es que la carta tiene que ver con el embarazo de Matilde. Quizás alguien ha escrito a Atanasio contándole que el bebedizo de Benigna no es lo que parece. Quizás un galeno ha examinado a una mujer con síntomas similares y ha descubierto que los remedios de Benigna
causan exactamente los síntomas del embarazo, sin que haya embarazo real. Si es así, el golpe de realidad sería que Atanasio descubre que su esposa no está embarazada, y las consecuencias serían catastróficas para todos los involucrados en la farsa. Mi tercera teoría es que la carta contiene información sobre Leonor. Quizás alguien ha visto a Leonor en otro lugar y ha escrito al palacio informando de su paradero. Si es así, el golpe de realidad sería que Atanasio descubre dónde está Leonor y por qué se fue. Y esa información podría estar conectada con el misterio del parto de Adriana, de maneras que todavía no podemos imaginar. Y mi cuarta teoría, la más descabellada pero también la más emocionante, es que la carta viene de Enriqueta. Quizás la conversación privada que tuvo con Atanasio a puerta cerrada era para prepararle para recibir esta carta. Quizás Enriqueta le pidió que investigara algo y la carta es el resultado de esa investigación. Si es así, el golpe de realidad podría estar conectado con la confesión de Alejo, con las sospechas sobre Evaristo o con algo completamente nuevo que Enriqueta ha descubierto. Sea cual sea la respuesta, una cosa está clara: esa carta va a cambiarlo todo. Y la expresión de Atanasio al leerla nos dice que el contenido es grave, muy grave. Lo suficientemente grave como para que un hombre que siempre mantiene la compostura se quede paralizado, sosteniendo un papel con los dedos temblorosos. Y ahora, queridos espectadores, permitidme que cierre este capítulo con una reflexión personal que me sale del corazón, porque llevo meses siguiendo esta serie. He visto cada capítulo, he analizado cada giro. He debatido con vosotros cada teoría en los comentarios, y puedo deciros con total honestidad que Valle Salvaje me tiene más enganchado que nunca. No es solo por las tramas, que son adictivas, es por los personajes, es por la manera en que esta serie nos obliga a cuestionarnos quién merece nuestro apoyo. Apoyamos a Victoria porque planta cara a José Luis con dignidad, sabiendo que esa misma mujer paga a Benigna para destruir la vida de Matilde. Apoyamos a José Luis porque tiene razón en que Victoria le miente, sabiendo que ese mismo hombre abandona a su propia nieta, sin pestañear. Apoyamos a Alejo porque mató a Domingo en defensa propia, sabiendo que no puede contarle la verdad a la mujer que ama. Apoyamos a Luisa porque tiene derecho a sentirse herida por las palabras que escuchó, sabiendo que esas palabras no significaban lo que ella cree. No hay respuestas fáciles, y eso es exactamente lo que convierte a Valle Salvaje en la mejor serie de drama de época que se emite actualmente en España, porque no nos dice qué pensar, nos obliga a pensar por nosotros mismos, y cuando una serie consigue eso, consigue algo que muy pocas consiguen. Se convierte en parte de nuestra vida, de nuestras conversaciones, de nuestros debates, de nuestras noches en vela, preguntándonos qué habrá pasado con Leonor y qué dice esa maldita carta. Y hablando de la carta, quiero hacer un repaso final de dónde queda cada personaje al final de este capítulo para que tengáis el panorama completo. Leonor ha desaparecido definitivamente. Nadie sabe dónde está ni por qué se fue. María fue encontrada sola en su cuna y ahora está al cuidado de Luisa, Matilde, Bárbara y Pedrito. Rafael busca una nueva aya y Victoria se ha posicionado para influir en la selección. Mercedes ha sellado su alianza definitiva con Dámaso y Victoria. Ha decidido que no se va a echar atrás, que va a apoyar el plan de Dámaso para revelar su verdadera identidad y acabar con José Luis. La grieta que existía entre ella y Dámaso se ha cerrado. Y ahora los tres están unidos contra un enemigo que no sabe lo que se le viene encima. José Luis ha amenazado a Victoria en casa de Mercedes. Le ha dicho que ella tiene la culpa de todo y que va a ser la responsable de lo que está por venir. Ha demostrado que no le importa ni siquiera su propia nieta María. Y ha cruzado líneas que no puede descruzar. Hernando sigue en las sombras preparando su visita a la Santa Hermandad para verificar si Victoria mintió sobre la denuncia del asalto. Si descubre que mintió, será la justificación para pasar a la acción. Victoria sigue tejiendo sus múltiples tramas, paga a Benigna para el falso embarazo de Matilde, obedece a Dámaso, intenta convencer a Bárbara de mudarse al palacio sin éxito. Se vanagloria de haber predicho que Leonor no era adecuada, se posiciona para influir en la selección de la nueva aya, y posiblemente manipuló a José Luis para que Mercedes viera al monstruo con sus propios ojos. Bárbara ha rechazado mudarse al palacio y le ha dicho a Victoria en la cara que es una cínica, pero su investigación sobre el robo del bebé de Adriana está completamente estancada. Aurora no quiere hablar. La cabaña es inaccesible, y no tienen pruebas. Luisa y Alejo han roto. Luisa le ha dicho que es la mayor decepción de su vida, que no son iguales, que jamás habría hablado así de él.
Alejo no ha podido explicarse porque hacerlo significaría confesar el asesinato de Domingo, y ahora carga con 2 secretos que lo están destruyendo. Matilde y Atanasio han tenido su primera crisis seria por el cuidado de María. La discusión ha revelado tensiones sobre la paternidad que se les viene encima. Una paternidad que nosotros sabemos que nunca va a llegar, porque el embarazo es falso. Don Amadeo ha servido su primer plato experimental directamente a los señores. Francisco y Pepa han sustituido el segundo a tiempo tirándoselo a los perros. Pero la situación es insostenible. Y Francisco y Martín se plantean contarle la verdad a don Amadeo. Enriqueta ha buscado a Atanasio para una conversación privada cuyo contenido desconocemos, pero que podría estar conectada con todo lo que viene. Y Atanasio ha recibido una carta misteriosa que ha descrito como el golpe de realidad. Esas 3 palabras son el cliffhanger más potente de toda la temporada. Y cuando descubramos qué dice esa carta, el valle entero va a temblar. Tantas preguntas, tantos misterios, tantos motivos para no perderos ni un solo capítulo de Valle Salvaje. Si os ha gustado este resumen, si habéis sentido la misma emoción que yo al revivirlo, si os habéis reído con don Amadeo y sus matojos, si os habéis indignado con José Luis abandonando a su nieta, si habéis llorado con la ruptura de Alejo y Luisa, si os habéis estremecido con la amenaza de José Luis a Victoria, y si os habéis quedado tan intrigados como yo con la carta de Atanasio, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita. Compartid este vídeo con esa persona con la que también comentáis cada giro de Valle Salvaje. Esa persona que os manda mensajes a las 12 de la noche diciendo «No me puedo creer lo que acaba de pasar». Esa persona con la que debatís si Leonor es buena o mala, si Alejo merece ser perdonado, si Victoria tiene corazón o solo tiene estrategia, si Mercedes ha tomado la decisión correcta y si don Amadeo acabará envenenando a alguien con sus matojos secos. Y dejadnos en los comentarios qué pensáis de todo lo que está pasando. ¿Creéis que Leonor volverá? ¿Pensáis que la carta de Atanasio tiene que ver con el falso embarazo? ¿Creéis que Alejo conseguirá recuperar a Luisa? ¿Os parece que Mercedes ha hecho bien aliándose con Damaso? ¿Y cuánto tiempo más creéis que puede aguantar Francisco, sustituyendo los platos de su padre, antes de que todo salte por los aires? Contadnos vuestras teorías, que nos encanta leerlas y debatirlas. Y una cosa más, si tuvierais que elegir un bando en esta guerra, ¿con quién estaríais? ¿Con Damaso, Mercedes y Victoria? ¿O con José Luis y Hernando? Yo, personalmente, no estoy con ninguno de los dos. Estoy con Matilde, con Atanasio, con Luisa, con Bárbara, con Pedrito y con María. Con las personas inocentes que están atrapadas entre 2 bandos que se destruyen mutuamente sin importarles quién cae en el fuego cruzado. Porque en esta guerra, queridos espectadores, los únicos que merecen ganar son los que no están peleando. Nos vemos en el próximo capítulo, donde la historia seguirá sorprendiéndonos, como solo Valle Salvaje sabe hacer. Y algo nos dice que esa carta misteriosa que Atanasio tiene entre las manos va a ser la primera ficha del dominó que al caer va a arrastrar a todas las demás. Porque en esta serie las calmas nunca duran. Y lo que se avecina tiene pinta de ser la tormenta más devastadora que hemos visto jamás. Hasta el próximo capítulo, compañeros de Valle. Cuidaos mucho. Proteged a los que amáis. No dejéis a ningún bebé solo en ninguna cuna. No os fiéis de nadie que os ofrezca carne ahumada con matojos secos. Y si recibís una carta que alguien describe como el golpe de realidad, sentaos antes de abrirla. Preparad pañuelos y tened cerca a alguien que os quiera. Porque en Valle Salvaje, cuando la realidad golpea, no avisa y duele mucho.